Cuadriláteros, ejercicios. Después de haber estudiado el concepto de los cuadriláteros, su clasificación en paralelogramos, trapecios y trapezoides, vamos a realizar unos ejercicios. Miremos, en un cuadrilátero, dos de sus lados son paralelos y los otros dos no. Sus dos lados paralelos miden 7 centímetros y 10 centímetros. Tiene 4 ángulos internos iguales 2 a 2, es decir, 2 ángulos miden 130 grados. Su perímetro es de 33 centímetros. Primera pregunta, ¿cuál es el cuadrilátero? Dibújalo. 1.2. ¿Cuál es el valor de los dos lados restantes? 3. ¿Cuál es el valor de los dos ángulos restantes? Bien, para poder resolverlo tenemos que recordar bien la clasificación. Primera pregunta, ¿cuál es el cuadrilátero? Con la información que tenemos que determinar cuál es el cuadrilátero de todos los que tenemos allí. Para eso tenemos varias pistas. Primera pista, dos de sus lados son paralelos y los otros dos no, o sea que tiene un par de lados paralelos. Recordemos que eso es lo que diferencia los paralelogramos, los trapecios y los trapezoides. En este caso, como solo hay un par de lados paralelos, se dice que la figura va a ser un trapecio. El trapecio tiene un par de lados paralelos, como ya lo habíamos visto en videos anteriores. Y otra pista que nos da el enunciado. Tiene 4 ángulos internos iguales 2 a 2. ¿Cuál, porque ya sabemos que es un trapecio, cuál de los 3 trapecios tienen ángulos iguales 2 a 2? Si recordamos bien, si estudiamos bien los videos anteriores, vemos que el que cumple esa condición es el trapecio isósceles. Entonces, con la información que nos dan, ya sabemos que el cuadrilátero es un trapecio isósceles. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Como dice la pregunta, vamos a dibujarlo. Trapecio isósceles. Listo. Ya resolvimos la primera pregunta. Vamos por la segunda. ¿Cuál es el valor de los dos lados restantes? Recuerden que nos decían que 130 grados, entonces ponemos el valor. O sea, nos decían que tiene 4 ángulos internos iguales 2 a 2. Es decir, dos ángulos miden 130 grados. Entonces ponemos los dos ángulos de 130 grados en nuestro dibujo. Estas líneas que giraron, recuerden que son los lados paralelos. Como son los lados paralelos, miremos el enunciado, nos dicen sus dos lados paralelos miden 7 centímetros y 10 centímetros. Entonces vamos a poner los valores. Vamos a poner el más largo, el de 10 centímetros, que es la base mayor, o sea el de abajo, y arriba, que es la base menor, 7 centímetros. Bueno, ahora sí vamos a intentar resolver la segunda. ¿Cuál es el valor de los dos lados restantes? Pues bien, esta segunda pregunta la vamos a intentar resolverla de forma algebraica. ¿Cómo así? 7 centímetros más 10 centímetros. ¿Qué estoy sumando ahí? Estoy sumando dos de los lados del cuadrilátero, estoy sumando las dos bases. A los lados oblicuos que están ahí en azul, recordemos que en un trapecio isósceles estos dos lados miden exactamente igual, son iguales, según la teoría de los trapecios isósceles. A estos lados oblicuos les voy a poner el valor de x. ¿Qué pasa si yo a 7 más 10 le sumo un lado y luego le sumo el otro lado? O sea, ¿qué pasa si yo sumo los 4 lados del cuadrilátero? Si sumo los 4 lados del cuadrilátero, pues obtengo el valor del perímetro. Y en el enunciado nos dicen que el perímetro vale 33 centímetros. Allí planteamos nuestra ecuación. Ahora con álgebra vamos a intentar resolverla. Primero, ¿qué vamos a hacer? Vamos a sumar 7 más 10, lo cual nos da 17 centímetros. Los demás valores los coloco tal cual. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a despejar las x. Al lado de las x está el 17 y está sumando. Entonces va a pasar al otro lado del igual restando, porque es la operación inversa. De nuevo,
Al lado de las X está el 17 que está sumando, entonces va a pasar al otro lado del igual con la operación inversa, que es la resta. Entonces coloco las X igual a 33 menos 17 centímetros. O sea, estaba sumando 17, al otro lado pasa restando. Hacemos la resta, 33 menos 17 nos da 16 centímetros. Acá viene, aquí hay que poner cuidado. X es un valor. Como dice X más X, quiere decir que los dos valores son iguales. ¿Qué quiere decir? Esto lo que me está diciendo es que encuentre dos números que sumados por... O sea, encuentre un número que sumado dos veces por sí mismo me dé 16. O sea, encuentre un número que si yo sumo ese número con ese mismo número me dé 16. ¿Cuál respuesta va a ser? Pues esta es muy fácil, la respuesta va a ser 8, porque 8 más 8 es 16. Entonces ya encontré el valor de los lados oblicuos. Los dos lados azules, los dos lados oblicuos, miden 8 centímetros. Ya con esto determinamos la pregunta número 2. Vamos para la pregunta número 3. ¿Cuál es el valor de los dos ángulos restantes? Si revisamos bien, la pregunta 2 y la pregunta 3 son prácticamente iguales. Hay que hacer el mismo razonamiento. Sencillamente los valores son diferentes. Entonces, la pregunta 3 la podría resolver de la misma forma que la pregunta 2. Pero voy a intentar otro método para que tengamos varias opciones, que creo que este otro método les va a servir, les va a ser mucho más fácil en aritmética. El segundo método es para practicar para álgebra, porque nos va a ser mucho más útil en álgebra. El tercero sí lo podemos utilizar en aritmética. Revisemos. ¿Qué estamos diciendo en el tercero? ¿Cuál es el valor de los dos ángulos restantes? Tenemos dos ángulos internos que nos dan, que son 130 grados, y nos faltan los otros dos ángulos restantes, que son los ángulos verdes. Recordemos que en un triángulo isósceles son dos ángulos obtusos y dos ángulos agudos. Los obtusos ya están, que son los de 130 grados, me faltan los dos ángulos agudos. Bien, tengo dos ángulos internos, me faltan los otros dos. Son 4 ángulos internos en total. Recordemos, en un cuadrilátero cualquiera, la suma de los 4 ángulos internos debe dar siempre 360 grados. Siempre es así, los 4 ángulos internos de un cuadrilátero, la suma debe ser 360 grados. Entonces algo parecido. 130 que es un ángulo, más otro 130 que es el otro, más la incógnita de uno de los ángulos verdes, más la incógnita del otro ángulo verde, me da 360 grados. Algo a tener en cuenta, recordemos que los dos ángulos agudos, esos dos ángulos verdes que están ahí, que hay que determinar, los dos ángulos son iguales. Y eso lo sabemos porque el trapecio isósceles nos lo dice así. Por eso podemos decir que son iguales. Bien, ahora sí resolvamos esto. Primero vamos a sumar 130 más 130 y organizamos. 130 y 130 pues es 260. Rápidamente llegamos casi que al último paso en relación a la pregunta 2. Tengo 260. Esta operación me está diciendo qué número sumado por sí mismo dos veces, al sumarle 260 a 360. O sea, ¿qué diferencia hay? El número que me satisface esta solución es 50 grados. ¿Por qué? Pensemos. Reemplazamos la incógnita por 50. Y como tenemos dos incógnitas, entonces son 50 más 50 son 100. Más los 260 me da 360 grados. Entonces, quiere decir que cada ángulo agudo, o sea, cada uno de estos dos ángulos agudos me da 50 grados. Y si sumamos los 4 ángulos, seguro nos va a dar 360 grados. Allí solucionamos la pregunta número 3.